Bueno, pues yo por mi parte agradecer la invitación y agradecer que se quiera tomar interés por una cuestión que indudablemente es más que relevante. Ahora bien, también decir que por lo que yo sé de la labor que por parte de SAEME está haciendo, soy conocedor de la enorme utilidad que está teniendo en las personas que atienden, lo cual también quiero valorar y reconocer, ¿eh? Por mi parte, lo único que voy a pretender hoy es intentar fijar la atención en un aspecto en el que a veces no se toma especial cuidado, pero que es, por lo menos desde nuestro punto de vista, absolutamente determinante para tomar buenas decisiones. Tomar buenas decisiones es el único método que hay para llegar mejor allí donde quieres ir y no a cualquier otro sitio. Bueno, decirles que agradezco también estar en Aragón. Para mí Aragón es un sitio especialmente importante. Por una parte, porque yo pertenezco al club de fans de don Santiago Ramón y Cajal. Don Santiago, don Santiago es el neurocientífico que más veces he citado en comunicaciones científicas en el mundo entero. No sé si usted esto lo sabía, pero un señor que nació aquí está en lo más alto de la cúspide de la ciencia a nivel mundial y sigue estando desde hace más de 50 años. Por otra parte, y si hemos, mi mujer y yo, llegado hoy aquí es porque, ese segundo motivo, entre otros que me vincula a Aragón, es porque ayer y antes de ayer y en estos días, nuestro equipo que colabora con un excelente equipo de biotecnología de la Universidad de Zaragoza, estamos colaborando con ellos, estamos trabajando conjuntamente en el desarrollo de técnicas biotecnológicas de aplicación, por ejemplo, y no solo, pero también en el colectivo de personas con enfermedad mental para mejorar la práctica asistencial. Por eso, ayer teníamos una sesión de trabajo por la tarde, a su última hora, y eso nos obligó a tener que venir hoy por la mañana. Bueno, tratamiento integral de las personas con trastorno mental grave. Intervenciones basadas en la evidencia científica. Bueno, hace unas fechas me preguntaron, queríamos, no solo a mí, queríamos hacer una consulta para saber la opinión de si el factor edad era un factor facilitador o no a la hora de que los pacientes tomaran más interés por seguir las indicaciones terapéuticas o no. Es decir, si una persona de una edad con un paciente de la misma edad o de edades diferentes eran factores que influían o que no influían. Y yo les contesté, digo, pero esto es absurdo. Si eso está perfectamente investigado, ¿qué interesa la opinión de 4 cuando ha sido estudiado científicamente de forma rigurosa esa cuestión de la cual me preguntas? ¿No será más lógico en algo que es importante acudir a lo que la evidencia científica dice que andar preguntando? Y yo les digo, desde mi punto de vista, si alguna vez a ustedes hay algo que verdaderamente les preocupe, no pregunten. Acudan al conocimiento riguroso que hay sobre el tema, porque el conocimiento riguroso, con toda certeza, podrá darles indicaciones mucho más confiables y mucho más eficaces que lo que opinen 20. Por eso, precisamente, lo que intento es señalarles que conocer lo que la evidencia científica, que luego veremos qué volumen hay disponible sobre este tema, la evidencia científica, siempre es un buen criterio para poder tomar decisiones.
desde mi punto de vista, el mejor de los criterios. Bueno, como han tenido ayer y antes de ayer, por lo que he sabido, dos ponencias muy interesantes, voy a intentar, si les parece bien, ser un poco más livianos y si a ustedes no les importa, voy a intentar llevarles de viaje. Y en el camino, si le parece, vamos a ir viendo los distintos avances que ha habido en la atención de personas con problemas de salud mental. Y si a ustedes no les parece mal, en ese viaje, con esa mirada, en algún momento pondré algún tinte de mi experiencia personal. Experiencia personal que quizá ustedes o algunos de ustedes hayan compartido. Mi caso, cuando yo tenía 7 años, a mi hermano le diagnosticaron de esquizofrenia. Y he estado cuidando de él 60 años menos 6 meses. Falleció a principios de este año. Como comprenderán, la edad que ya tengo me imagino que se la están imaginando y no les pido que me lo digan porque ya lo sé yo. Y sí he de decir que, por decir, yo que iba para investigador, mi vida quedó absolutamente, y ninguna culpa de nadie, ¿eh? Mi vida quedó absolutamente marcada por ese hito personal. Y lo agradezco por otra parte, ¿eh? Pero soy muy consciente de que vivir en una familia que tiene una persona o varias con problemas de salud mental, verdaderamente condiciona, no digo que necesariamente de forma negativa, simplemente condiciona el vivir de cada uno de los miembros de esa familia. Condiciona porque intentas hacerlo lo mejor posible, no funciona en la mayoría de las ocasiones, te animas y te desesperas casi al mismo tiempo. Por eso digo, en lugar de decir qué haría yo, mirar qué me dice la ciencia que debo de hacer. Y cuando la ciencia me diga lo que tengo que hacer, lo hago. Porque si empiezo a hacer una cosa y otra, igual, cuando estoy a 2 metros de la meta me doy la vuelta y no me doy cuenta que ya había llegado prácticamente. Y eso es lo que yo, humildemente, si me permiten, voy a intentar aportarles. Bueno, como bien decía quien amablemente me ha presentado, cuando hablamos de práctica basada en la evidencia, nos estamos refiriendo a qué? Pues estamos refiriendo a hacer aquello que la evidencia científica indica, hacerlo con la pericia necesaria, es decir, saberlo hacer, pero no hacer lo que te dé la gana, sino también hacer aquello que la persona destinataria está dispuesta a recibir. Está dispuesta a recibir. Pero, aun siendo las tres partes muy importantes, fijémonos, en primer lugar, en la primera, hacer lo que la ciencia indica. Bueno, ustedes nos acordarán, ojalá, del ébola. El famoso episodio de ébola en el Monte Sinaí, en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York, y en un hospitalucho de Tanzania se utilizaba la misma evidencia científica, con una diferencia. En el Monte Sinaí se ponían escafandras, se ponían unas mascarillas que el aire venía filtrado, es decir, de tal evitar que nada de contacto podían tener con el paciente porque eso podía infectar. ¿Qué hacían en ese hospitalucho de Tanzania? Pues aplicaban la misma evidencia científica, solo que con distintos medios. Y es que se ponía una bolsa de plástico, entraban con una gasa en la boca y a veces hasta se ponían gases en la mano porque no tenían guantes. Y les salvó la vida. Porque utilizaron la misma evidencia, cada uno con los medios que tenían. Por lo tanto, el que la evidencia diga una cosa no te obliga a utilizar todos los medios que se puede presuponer que permitirían hacer el uso más óptimo. Tienes que seguir ese camino con tus medios. Pero si sigues ese camino que se ha demostrado más eficaz, es más fácil que obtengan mejores resultados que si sigues cualquier otro sobre el que
no hay ninguna evidencia y en el que incluso hasta por haber, igual lo que hay es simplemente opiniones. Y las opiniones no siempre funcionan. ¿Por qué? Pues porque para todos ustedes, si tenemos, por ejemplo, a un niño con un problema de hiperactividad, todos pensaríamos que le tenemos que dar tila, algo que le tranquilice, ¿verdad? Pero es que la evidencia científica ha demostrado que sea un niño con hiperactividad. Lo del diagnóstico lo ponemos aparte, pero para que nos entendamos, le damos tila, se pone más nervioso. Y dices, pero ¿cómo puede ser esto? Pero es que el hecho es ese. Y en cambio, si le das café, se tranquiliza. Pero ¿cómo puede ser esto? Pero es que es así. Hombre, ahora sabemos por qué es. Pero cuando no se sabía por qué es, lo que sí se sabía era que lo que intuitivamente todo el mundo hacía, porque parecía que era lo lógico, estás nervioso, te tomas un tranquilizante. En ese niño le producía muchísimo más descontrol motor. Y en cambio, si le dabas cafeína o teína o cualquier excitante, el niño se tranquilizaba. Ahora sabemos por qué sus ondas cerebrales están muy dominadas por ondas lentas y entonces la cafeína que hace que las ondas cerebrales se aceleren más, le produce un nivel de estabilidad y de regulación mayor. Por eso el sentido común está bien, pero no para las cosas importantes de verdad. Para eso está la ciencia. Cuando hablamos de personas con trastorno mental grave, estamos hablando de personas con diagnóstico de esquizofrenia o trastorno psicótico, diagnóstico de trastornos de estado del ánimo, depresión mayor, trastorno maníaco-depresivo, bien, y trastornos de personalidad. Estamos hablando de una tipología de trastornos para los que ingrata y desafortunadamente hoy en día no tenemos cura. Pero tampoco lo tenemos, si hemos de ser honestos, para la inmensa mayoría de las enfermedades que hay, ¿eh? No lo tenemos, como por ejemplo para la diabetes. Pero sí podemos conseguir que una persona con diabetes no le haya que cortar la pierna, no se quede ciego, porque conseguimos que esa enfermedad que tiene y va a seguir teniendo le afecte lo menos posible. Luego, el no tener cura es una realidad, pero eso no significa que no sepamos y sabemos cómo hacer para que a esa persona le afecte lo menos posible. Y es ese auténticamente el reto asistencial que tenemos que plantearnos. Por eso es tan importante, como veremos, la tarea que ustedes hacen, porque eso forma parte de forma central de poder lograr este objetivo. Porque en las personas con estos trastorno mental grave, que el propio Inserso añade de persistente, pero no persistente porque sí, sino, es decir, no es culpa de la persona afectada, es culpa de que la comunidad científica no hemos sido capaces, no, es nuestra culpa que no hemos sido capaces de desarrollar un procedimiento de cura. Ojalá que mañana, esta tarde mejor que mañana, se tenga, pero hoy a esta hora no se tiene. Tiene una serie de características que hay que tenerlas muy en cuenta porque tanto el diagnóstico como la discapacidad que se puede generar, como la duración, son elementos muy importantes en cada persona, porque no hay ninguna enfermedad que a toda la persona le afecte igual, que en cada persona debe de tener en cuenta para hacer lo que mejor corresponda, porque yo conozco catedráticos con esquizofrenia y sus alumnos dicen que no tienen mejor profesor, que su cabeza es inigualable. De hecho, uno de los grandes expertos que veremos luego, que es al que todos los que trabajamos en rehabilitación psicosocial, todas las personas que tienen problemas de enfermedad mental, le tenemos muchísimo que agradecer y es una persona que tiene esas mismas, una de esas enfermedades.
Luego, de una enfermedad tan dura, no se puede negar esto, tan ingrata, no se puede negar esto, ingrata sobre todo por esos cambios, que cuando uno parece que está bien, deja de estarlo y eso es lo que más sufrimiento genera, ¿verdad? Los cambios. Pero sabemos cómo hacer para que nos dañe lo menos posible nuestra calidad de vida. Y eso es muy importante. Por ejemplo, lo que decíamos antes del diabético. Puede pasar tantas veces como quiera por la confitería que acabamos de estar, pero puede entrar las veces que puede entrar. Bueno, a tomarse un café sin azúcar quizás sí, pero no a lo demás sabe que tiene que entrar cuando puede entrar. Saberse cuidar depende mucho de saber valorar en cada uno esos factores. Respecto de la incidencia y el curso de la enfermedad, como ahora vamos a empezar viendo, venimos de una historia en la que hasta hace 4 días, como quien dice, la incidencia siempre ha sido parecida, un 2,5, un 3% de la población, y el curso, a lo largo ya digo, hasta hace 4 días, era que toda persona que empezaba a tener síntomas claros de este tipo de enfermedades, su vida se destrozaba. Hoy en día se puede afirmar, porque los estudios constantemente están señalando esto, ya digo, y espero que dentro de media hora se descubra el tratamiento que consiga curar, pero hoy en día 1/3 de las personas que sufren estas enfermedades apenas les afectan su vida. Otro tercio les genera ligeras discapacidades y a otro tercio sí le genera mayores discapacidades que sí alteran su calidad de vida. Hablo de las últimas décadas. Y eso ha sido porque se ha empezado a hacer lo que hay que hacer. A lo largo de la historia, la ignorancia, el desconcierto ante ver que una persona se comporta como yo no sé explicármelo cómo puede ser que es que esto no hay quien lo entienda. Y el miedo por todo ello es el que ha generado continuamente actitudes de maltrato y de desprecio incluso. Hoy en día se sabe por qué se llega y cómo y por qué discurre la enfermedad de una manera u otra. El desconcierto se puede entender, porque es verdad, una de las cosas que caracterizan estas enfermedades es que cuando uno parece que está bien, de repente cambia la curva y eso es lógico que genere desconcierto, pero cuando más ilusionado estás es cuando ¡pum!, te pegan el empujón. También ahí es muy importante saber actuar pronto, saber detectar pronto, porque igual que en los coches ponen un marcador de velocidad que te dice, oye, ya no porque veo que las curvas, no, no, sino es que veo que voy muy deprisa. Porque claro, si yo por una carretera nacional voy a 300 por hora, lo único que tengo que pedir es, por favor, que nadie haya sido tan tonto que se le haya ocurrido esa curva a poner un árbol porque me la llevo por delante. Por tanto, ese factor de desconcierto, lo que es muy importante es detectar los cambios en el perfil del estado de la persona pronto, para actuar pronto y que con el menor esfuerzo de quien lo sufre y de quienes le quieren ayudar, eso se reconduzca. Y no esperar a que el debacle sea absoluto, en el que ya, claro, lo que hay que hacer ya es muy imperativo, lo que hay que hacer es ya verdaderamente muy duro para todos. Bien, empecemos el viaje. Tenemos ahí a varios personajes que han sido determinantes en la vida de las personas con enfermedad mental.
El primero de ellos es el padre Jofré. Jofré, que era valenciano, pero hubiera sido un aragonés de libro, más de ir a por lo que iba y no permitir que nadie se le pusiera por medio, don Santiago y él, personas que, como te pusieras por medio, te pasaban por encima. Consiguió, empezando el siglo XV, a poner el primer hospital del mundo para personas con enfermedad mental, y esta es la diferencia, de igual condición, de cualquier condición. Porque hospitales para personas con enfermedad mental rica había en Egipto, había en Asiria, había en Persia, siempre hubo. Pero para cualquier persona, independientemente de su condición, él fue el primero en el mundo, en Valencia. Como era español, como era español, pues nadie le dio importancia. Y en cambio este señor, francés, claro, esto es otro nivel ya, ¿eh? Hemos pasado a otro nivel. 400 años más tarde prácticamente, da igual, da igual. Todos los libros dicen que fue Pinel, el primero en el mundo, que quitó las cadenas a las personas con enfermedad mental y que empezó lo que él llamó el tratamiento moral, permitiéndoles trabajar y que la ocupación tenía un valor, etcétera, etcétera. No, primero fue este señor. Primero fue este señor. ¿Eh? Trabajaban. Es verdad que trabajaban porque era el único medio que tenían para comer. Lo que pasa es que él se dio cuenta que el trabajo tenía un valor de retorno, porque él solo se permitió hacer el edificio. Luego el rey no le daba ni un doblón para poder pagar la comida. Y él se dio cuenta que el trabajo revertía como un elemento de valor. Por esa misma época, y en el año que se descubrió América, Luis Vives enseñó a todo el mundo que los pobres y las personas en peores condiciones, el Estado es el que está obligado, no su familia, no la gente buena, el Estado es el que está obligado. Familia puede ayudar y está bien que ayude si así puede y otras, pero el Estado está obligado a atenderles adecuadamente porque precisamente su situación, la de esas personas, no les permite hacer frente al cuidado de sus necesidades. Claro, en esa época fue absolutamente revolucionario. Era algo absolutamente impensado. Pero, verdaderamente, estos dos señores que, por otra parte, dan nombre a dos centros de rehabilitación psicosocial nuestros, uno se llama Jofré y otro se llama Luis Vives, porque no podía ser de otra manera, verdaderamente es un orgullo que haya habido personas que han mirado hacia las personas con peores condiciones de una manera facilitadora a su recuperación, cuando eso era absolutamente fuera de los cánones del pensamiento de la época e incluso muchos años después también, porque cuando Philippe Pinel, allá en el siglo XVIII, puso en marcha el tratamiento moral, en Inglaterra se dedicaban a exponer en espectáculos circenses a personas con enfermedad mental. Era algo que les divertía mucho a los ingleses. Y en cambio, no valoramos todo lo que en este país, en España, a este respecto, se ha potenciado.
Aquí en Zaragoza, 1425. ¿Saben ustedes que aquí se construye el Hospital Nuestra Señora de Gracia? 1425, un centro hospitalario. Es algo absolutamente revolucionario que no se vuelve a repetir hasta los años 70 y 80 del siglo pasado. Un centro hospitalario en el centro de Zaragoza, 1425, con una unidad dentro del propio hospital. Había gente con otras, una unidad para salud mental. Algo absolutamente revolucionario. Pero no solo aquí, en Valladolid, en Toledo. Bueno, esto lo cambia todo. Para bien y para no tan bien, pero lo cambia todo. Es decir, hasta este año en que yo nací, no se sabía qué se podía hacer para ayudar a una persona con enfermedad mental y que lo que se hiciera pudiera tener algún resultado sólido. No se sabía. Y curiosamente, este medicamento hace magia. También es verdad que con unos efectos secundarios muy indeseables. Pero también es verdad que hace magia. Yo ese medicamento le recuerdo de la forma siguiente. Le recuerdo en el bolso de mi madre, yendo al armario de la cocina a la hora de comer para cambiarle, porque claro, mi hermano le vaciaba y le llenaba de agua. Mi madre parecía un taur. De esto de lo de las... una cosa yo me quedé absolutamente asustado. Pero claro, es que yo un día lo probé. Digo, pero tanto se queja mi hermano de esto, no tendrá que ser para tanto, hombre. No se lo aconsejo. Soy perfectamente consciente de que los efectos secundarios eran terriblemente incómodos, pero también he de reconocer que la estabilidad desde el punto de vista mental que este medicamento podía producir en comparación de la inoperancia absoluta que hasta este momento todo lo que se hacía podía aportar, era algo absolutamente inaudito. Absolutamente. No sé si ustedes lo han conocido. Lo han conocido. Bueno, todavía se sigue utilizando, sobre todo con personas con alteraciones de conducta y con demencia, que sí que es muy importante que se use con el máximo cuidado. Bueno, esto hemos de reconocer porque es un hecho objetivo, que sus luces y sus sombras lo cambió todo. Pero ahora bien, ¿ustedes se acuerdan de esta señora? Que en el año 90 y qué? El año 90, televisión. La doctora Choa, que la hemos perdido para la ciencia, ahora ya saben que es marchante de arte, casada por un multimillonario y se ha dedicado a ser marchante, por cierto, con mucho éxito. Yo lo siento porque era una gran investigadora. Y fue de los primeros que sacaron unos estudios en el que evidenciaban que el tratamiento farmacológico, y ese todavía es, y ese era ese en ese momento, sin rehabilitación psicosocial, no funcionaba. Es decir, las recaídas, ¿me explico? Es decir, que el tándem entre el tratamiento farmacológico y la rehabilitación psicosocial era un uno. No era un uno más uno, no, no, era un uno. Porque lo uno sin lo otro no se sostiene. Ah, no he dicho al principio una cosa. Ustedes si quieren preguntar, a mí no me interrumpen, ¿eh? Ustedes pregunten cuando quieran. No digo que lo hagan, pero digo que no, que a mí no me molesta que pregunten. Tenía que haberlo dicho al principio, perdón. Entonces, Elena Ochoa fue de las primeras que hicieron
investigaciones a ese respecto. Y este señor, que es al que debemos tantísimo en el ámbito de la atención de las personas con enfermedad mental, que ha muerto hace relativamente poco tiempo, él fue uno de los grandes luchadores a nivel mundial por meter en la cabeza de los estados que el tratamiento farmacológico, al menos en ese tercio que decimos que tienen muchas discapacidades, si no se complementa con la rehabilitación, dejamos a la persona en una situación de espera de la próxima descompensación. Por tanto, lo uno y lo otro forma parte de un tándem imprescindible. ¿Para qué? Para conseguir que esa persona se mantenga estable a lo largo del tiempo y que no vuelva a necesitar, en muchos casos, nueva hospitalización nunca. Lo cual no significa que no vaya a tener altibajos. Por eso es tan importante detectar esos cambios pronto para conducirles, no solo pronto, sino además más fácil. Pues Robert Paul Lieberman fue uno de los grandes luchadores a nivel mundial en defender algo que la evidencia científica decía de forma inequívoca. Inequívoca. Por eso es tan importante la labor que hacen ustedes. Porque están haciendo aquello que la evidencia científica dice que si queremos tener buenos resultados, hay que hacer. Hay que hacer. Al menos, digo, con ese tercio de personas afectadas que sí presentan discapacidades significativas. Y todo ello porque... perdón. Mira, pues te agradezco, ha sido un poco de agua. Sí, ha sido un poco... No, pero muy interesante. Yo quisiera hacer una pregunta. Siempre se me ha quedado en el tintero la duda que existe entre la estabilidad y el equilibrio. También no me quieres muy bien, ¿no? Venía yo andando para aquí y comentaba. Yo me imagino, en este caso pensaba en el final, no el principio. Al final de la saga, Sheldon Cooper afilándose las uñas y diciendo, ya verás cómo a este le pongo en un compromiso. Llegó el momento. Repíteme, por favor, la pregunta. A ver si ahora me la dulcifica un poco y si la sé contestar. La dulcificamos. La pregunta era, ¿qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la estabilidad y el equilibrio psicológico? Vale. Bueno, la estabilidad, si una persona está muy mal y se mantiene mucho tiempo muy mal, está estable, pero mal. El equilibrio es como lo que sucede entre el acelerador y el freno. Y es que hay momentos en que te puedes permitir más, otros momentos te puedes permitir menos, y mantienes un equilibrio en el cual no siempre tu estado es igual, pero nunca se sale de los márgenes que te permiten vivir bien. Yo sé, por ejemplo, que yo de noche no puedo conducir mucho tiempo porque llega un momento que los reflejos de luz me quitan mucha visión. Yo sé que yo no puedo estar estudiando tantas horas como estudiaba cuando era más joven. ¿Por qué? Porque ahora mismo mi nivel de concentración está mucho más limitado y puedo estar delante de un libro no sé cuántas horas, pero sé que después de un cierto tiempo no hay absorción. Es decir, esto es lo importante. Lo importante es uno tener el mayor conocimiento posible y usarle en su propio bienestar. Es decir, tú te puedes, y lo sabrás seguro, que en un momento te puedes permitir ciertas libertades, y yo también, y sé que en otro momento no te puedes permitir ciertas libertades, y yo también. Que yo no me escucho a mí mismo, pues pago la factura. Yo me imagino que tú también y todos. Hablo de mí. Por lo tanto, y esto también es importante, yo no echo la culpa a los demás. Primero me miro a mí mismo y digo, yo me estoy
no limitando. ¿Me estoy cuidando como a mí bien me viene? Sí. Y a pesar de todo estoy mal, pues entonces algo habrá que añadir, ¿no? Sí. Y también mirarse uno a sí mismo, ¿eh? Sí, pero muy importante. Es decir, aunque tu percepción sea, como creo que quieres señalar, más o menos limitada, esa información no se debe tirar a la basura. Porque aunque se conozca mal uno mismo, hay cierta información que los demás no la pueden ver. No es que no quieran, es que no la van a poder ver. Y no digo que tú solo decidas por lo que a ti te parece. Me parece que es mucho más inteligente también incorporar otros elementos de juicio. Pero este no debiera de tirarse a la basura, que muchas veces se hace. No, yo es que como yo no estoy mal, pues entonces lo que yo me veo de mí mismo no vale nada. No, esto no siempre es inteligente, aun con todas las limitaciones que puede tener, porque cualquier persona, da igual sana, da igual cualquier persona, si es verdad que su capacidad de percepción de su propio estado está bastante limitada, pero en lo que sí que puede percibir, y para eso es muy importante coger el olfato y darse dando cuenta cuando uno, no sé si me explico, volvemos a decir lo mismo, reduce la velocidad cuando vas a 120, porque cuando vas a 300 no toques el freno, porque entonces, ¿me explico? Entonces, muy importante tener en la vista ese marcador de velocidad. Y eso todas las personas lo tenemos. Sí que es verdad que los profesionales, una de sus labores muy importantes es enseñar a coger olfato, a coger agudeza en la percepción de detalles que no son detalles, sino que son indicadores. Por eso es tan importante darse cuenta pronto de que el perfil, la tendencia está cambiando. Yo creo que en la comunidad internacional en este país hemos estado viviendo viejos puntos de tolerancia, o sea, muchos prejuicios de las personas con los prejuicios. Tenemos una regresión de nuestros derechos como personas y por nuestra dignidad. Y como decía Albert Einstein, es más difícil destruir prejuicios que descomponer mentes atómicos. No lugar a dudas. Que sigue habiendo muchos prejuicios. Un poco hacia atrás. Hombre, sí que es verdad que desde los años, en España, sobre todo desde los años 90 más o menos, hasta 2000, 2010, hubo un florecimiento, porque veníamos de una situación, eso es como cuando se prende la luz de una habitación, parece y a la media hora estar en la habitación, no parece que haya tantísima luz. Sí que es verdad que ese cambio fue copernicano y ahora mismo no se ha continuado. De hecho, te pido que mire la última diapositiva, ya llegaremos. Pero no, la tendencia fue de mejora, pero de repente estamos o sea, no se ha seguido. Hemos llegado a un punto, ni se parece a de donde veníamos, pero claro, es que verdaderamente ese punto es bueno, pero está alejado de lo que verdaderamente las personas necesitan. Bueno, ya no comparemos otros colectivos. No voy a hacerlo, pero es verdad que estamos en una línea muy plana. Yo no quisiera pensar que es de declive, pero sí que es plana y lejos de donde sería deseable avanzar. Y decía, sí, decía, una de las... En el desarrollo de las enfermedades mentales. Bueno, pues claro, si tenemos un 2,5-3% de la población que tiene un problema de salud mental grave, la cuestión es dónde hay una familia que no lo tenga. Nosotros somos 3 hermanos. Igual yo también tengo un problema de salud mental, seguro. Pero de los 3, solo mi hermano mayor le diagnosticaron.
Correcto. Es decir, en realidad, si hablamos de cada una de las enfermedades que hemos citado, yo les diría que cierren la puerta, que nos traigan la cena, porque tenemos aquí conversación para rato. Vamos a centrarnos solo en uno. Sí. No se sabe, si hablamos de la esquizofrenia, por ejemplo, no se sabe por qué una persona llega a tener los síntomas que caracterizan esa persona, ese diagnóstico, y cuando se analizan factores que concurren en personas con el mismo diagnóstico respecto de población general, no hay elementos suficientemente contundentes como para diferenciar. No les hay. No hay evidencia suficientemente sólida y eso es un problema, porque si las hubiera, podríamos teledirigir, por ejemplo, los tratamientos farmacológicos de una forma más efectiva, porque ahora mismo los tratamientos farmacológicos son más de espectro que teledirigidos. Espere, es que es ahí donde iba. Agradezco lo que acabo de decir, porque precisamente una de las únicas teorías explicativas que verdaderamente a lo largo de la historia han tenido más respaldo es la que habla de la vulnerabilidad al estrés. Es decir, por muy gruesa que sea una barra de acero, hay una presión a la que rompe. ¿Sí? Pues esa explicación en relación a las enfermedades mentales graves es la única que explica por qué esos procesos discontinuos, esos cambios en el estado. Es decir, la única explicación teórica que fundamenta lo que les pasa a las personas con estos diagnósticos es los factores de estrés fisiológicos, vivenciales, etcétera, someten a ese organismo a un nivel de tensión que en el normal de los mortales le toleran y no le desestabilizan, y en las personas con estos diagnósticos le desestabilizan, podríamos hablar de una alteración funcional, que no anatómica, de la actividad cerebral. Funcional, es decir, no hay un daño en el tejido, sino que hay un funcionamiento anómalo. Se habla, por ejemplo, pero vuelvo a decir, sin que haya solvencia suficiente acreditada externa. Se habla, por ejemplo, que en personas con esquizofrenia hay un alto nivel de desconexión entre áreas cerebrales en el desempeño de una tarea. Ustedes habrán visto en la televisión muchas veces, ¿no? Que para que una persona haga una tarea se activa este área, este área y este área, y para otra, ¿de acuerdo? Y cómo se pone ese cerebro de acuerdo para activar áreas. Bueno, pues se ha visto que en personas con esta enfermedad, esa conexión está alterada. Y eso les altera su percepción de la realidad. Y eso les somete a un nivel de estrés grande porque, lógicamente, en la vivencia con los demás y lo que viven ellos, pues les impacta de una manera muy notable, dado que, pues claro, todos critican y no coinciden con su visión de lo que está sucediendo y al mismo tiempo lo que les sucede les genera un enorme sufrimiento. Pero no es resultados científicos inequívocos. Lo que, como digo, sí que este factor de vulnerabilidad, no solo, perdón, no necesariamente, o sí, digo que, ¿cómo se lo diría? Yo no puedo asegurar pues, que ustedes no son verdes. Yo digo que no les veo verdes, pero claro, yo les digo lo que ve mi cerebro. Ay, si mi cerebro se inventa que ustedes no son verdes, imagínense que son verdes, son como ET. Y yo mismo, para no molestarles. Porque claro, yo les veo a través de mi cerebro. Mis ojos no son nada más que un espejo. Como mi cerebro opera la información que recibe, es al final como yo vivo la vida que vivo.
y por eso un problema importante y una cuestión sustancial a cuidar es ese manejo, no el estresor, sino el manejo de esos estresores. Eso significa que una persona que tenga problema de salud mental tiene que meterse en una habitación aislada sin que haga nada para no estresarse. No, no. Lo que tiene que suceder es que hay que ayudarles y ellos mismos tienen que ayudarse para adquirir las mejores habilidades, capacidades para poderse manejar y afrontar mejor las situaciones que viven. Y eso sí que se ha demostrado que es un factor determinante de que no vuelva a haber descompensaciones. Si además se une, si además se une a un tratamiento farmacológico que tiene como principal objetivo un objetivo estabilizante. Bueno, si pregunto, Porque si no, no terminamos de escucharte tan interesante. Bueno, ¿sí? Por tanto, una labor sustancial de la medicación y de la rehabilitación psicosocial es potenciar factores de protección y reducir factores de riesgo. El alcohol, factor de riesgo. No dormir, doble factor de riesgo. Conflictos sociales, triple factor de riesgo. Factores potenciales, factores de protectores. Levantarse por las mañanas con una obligación. Llevar una vida ordenada, no ordenada militarmente, sino con tareas a lo largo del día que permitan ocupar el tiempo de forma productiva, productiva laboralmente, productiva para los intereses, inquietudes y capacidades y habilidades de cada uno. Y en esto también la medicación tiene un factor importante como factor protector porque facilita en la manera que en cada persona, porque no en todas las personas opera de forma igual, pero verdaderamente el elemento favorecedor es el factor estabilizador desde el punto de vista biológico. Pero ese factor estabilizador desde el punto de vista biológico, sí, el mal manejo de la persona, de las situaciones que vive, va a hacer en cierto momento que ese factor estabilizador sea insuficiente. Por eso, la rehabilitación psicosocial es un complemento imprescindible. Porque hay que hacer un seguimiento continuado de cómo las cosas van cambiando, irnos dando cuenta cómo las cosas están cambiando, en qué dirección y si hay que reconducir, hacerlo cuanto primero mejor. Me acelero un poco más para... Bueno, muchas personas en el mundo están trabajando en este tema. Algunos ejemplos. Kim Messer, que es psicólogo, sobre todo está investigando, está muy interesado en todo lo que es un tema que considera, y no se equivoca, esencial, que es en la psicoeducación familiar. Yo sé de primera mano lo difícil que es la convivencia familiar cuando las cosas no van bien. Pero realmente tenemos que admitir que el apoyo que podemos dar a nuestros familiares es de un valor inestimable. Y por tanto, con todas las dificultades, con todos los errores, con todas las equivocaciones que todos cometemos, es oro puro el apoyo social, la ayuda, el asesoramiento que uno puede dar a su familiar. Sobre todo aceptando que en la inmensa mayoría de los casos, lo que dice cualquiera se toma más en cuenta que lo que dice un hermano o un familiar. Pero eso no quita que lo que diga un familiar deja de tener importancia, aunque aparentemente para quien escucha, no escucha. Pero lo normal es que sí que se escucha. Segundo, tenemos también Gary Bond, que es otro de los investigadores que hoy en día tienen una enorme producción científica, sobre todo en dos intervenciones
estoy centrándome exclusivamente en rehabilitación psicosocial, que es en el empleo con apoyo para aquellas personas que pueden trabajar y estudio de todos los aspectos positivos que el empleo genera en las personas con problemas de salud mental. Por ejemplo, tenerse que levantar una hora. Por ejemplo, compartir tareas. Por ejemplo, seguir instrucciones. Por ejemplo, llevar una vida ordenada. Por ejemplo, cientos de valores. No todo el mundo podrá, pero habrá que admitir que esos aspectos ocupacionales tienen un valor. Y también de una intervención que está dando resultados científicamente acreditados muy interesantes, como es el tratamiento comunitario asertivo. Por otra parte, también está el psiquiatra Robert Drake, que no solo hace intervención, sino que también está desarrollando una metodología que se llama de integración sociolaboral para personas con trastorno mental severo y que tiene una evidencia científica detrás muy importante. Poco en línea, también los trabajos de Gary Bon en el ámbito del valor de la actividad ocupacional, que no tiene por qué ser laboral, no tiene por qué ser con nómina, la actividad ocupacional. En cada caso, mejor si puede trabajar y tiene una nómina y tiene unos ingresos. Nada que objetar, pero digo, con que eso no se tuviera, el hecho de mantener y tener la actividad ocupacional muy importante. Y también creo que es de derecho por parte de Abelardo citarle. Abelardo es psicólogo que en España, ahora veremos que hace ya unos cuantos años, empezó a luchar porque se desarrollen, hablamos del año 80 y tantos, porque se desarrollen en España servicios y centros en el ámbito comunitario para personas con enfermedad mental y de hecho todavía hoy en día sigue siendo el director de este tipo de estructuras en Madrid, en la provincia. Si decíamos antes que el haloperidol lo cambió todo, sí que es verdad que también los laboratorios se dieron cuenta y los propios afectados y quienes lo prescribían, pues que verdaderamente esa medicación tenía también unos efectos que para muchas personas no les hacía ninguna gracia y para muchas personas renunciaban a seguir recibiendo ese tratamiento por la dureza de los efectos secundarios que tenían. Y afortunadamente, con el paso del tiempo, se han venido desarrollando otro tipo de medicaciones con efectos reguladores del mismo sentido, de estos de segunda generación de los años 90, los de tercera generación del año 2000, que seguro que ustedes conocen, el Ketepina, etc. Bueno, seguro que les conocen. Pero, muy importante, para mí, desde luego, de un valor inestimable, y aunque esto ya empezó en el año 1966, prácticamente hasta 2008-2010 no se ha empezado a utilizar, aunque ya había, como digo, del 1966, el tratamiento de POT. Es decir, que te pones la medicación una vez cada mes, cada 3 meses, incluso hasta cada 6 meses. Claro, eso es muy valioso. ¿Por qué? Pues porque no tienes que estar todos los días y sobre todo, yo cuando las personas que atendemos nos hablan de cómo valoran y cómo ven este tipo de tratamiento, yo me acuerdo siempre, Dios, de mi madre. Digo, qué bueno hubiera sido que hubiera tenido esto, que no la mujer ahí teniendo que hacer allí todo tipo de cabriolas para cambiar el bote dichoso, ¿no? Bueno, esto ha sido verdaderamente algo muy positivo. Algo muy positivo. El hecho de poder cada 6 meses, incluso, hoy en día ya, aunque sobre todo suele ser 1 mes y 3 meses, más de la medicación y que poco a poco se vaya liberando y que además el organismo eso permite que lo tolere notablemente mejor. Yo no sé si me estoy pasando de tiempo, ¿eh? Vale. Pero no solo en el ámbito científico y el desarrollo tecnológico, sino también la legislación, en este caso española, dejó claro que las personas con problemas de salud mental tienen unos derechos, nada menos
que la Ley General de Sanidad tiene, curiosamente, muchos otros colectivos se quejaron. Yo entiendo que el colectivo de personas con enfermedad mental tiene mucho de qué quejarse, pero en realidad en esta ley se les trató de una forma sobremanera exquisita, dado que esto no se hizo con ningún otro colectivo. Bueno, en el capítulo 3, concretamente del artículo 20, se dice que las intervenciones del ámbito de salud mental tienen que tener como objetivo reducir al máximo la necesidad de hospitalización. Ya hemos hablado antes qué es lo que hay que hacer para que eso suceda. Por otra parte, dice que esas intervenciones tienen que hacerse en el ámbito comunitario. No se les ocultó que es el año 1986, ¿eh? Bien. Dice también que tienen que hacerse en hospitales generales, tiene que hacerse en servicios de rehabilitación y que además tienen que establecerse sistemas de coordinación entre el ámbito sanitario y el ámbito sociosanitario o social. Eso lo establece la Ley General de Sanidad del año 1986. Fruto de esa ley, vemos cómo esa del 86. Un poco antes, en Asturias toman la iniciativa de crear recursos comunitarios para salud mental fuera de las estructuras sanitarias y hospitalarias porque son muy conscientes que la rehabilitación psicosocial es un elemento esencial sin la cual la atención sanitaria acaba no dando los mejores resultados. Y ya en el año 83 desarrolla un modelo que es ejemplo y copiado en otros sitios. De ese mismo 1983 se genera FEAFES, que imagino que ustedes conocerán. Bien. Posteriormente, hablamos de Abelardo, pone en marcha en 1988 lo que es, y llamaron entonces, un programa de servicios sociales alternativo a la institucionalización psiquiátrica, que ahora mismo se llama la Red de Atención Social de Personas con Enfermedad Grave y Duradera. Se generan otros recursos. Se pone en marcha en el 91 la Fundación Rey Ardiz, que creo que es por aquí, ¿no? Bien. Y se crea también la Fundación Andaluza de Integración Social de Personas con Enfermedad Mental en el año 93. Desafortunadamente, muy al estilo de un país tan complejo como España, se empiezan a generar dinámicas allí y allí no. ¿Verdad? Es decir, el Estado sacó una ley y luego dejó a que cada comunidad autónoma hiciera. Y no funcionó. Y no funcionó simplemente porque no se generalizó al conjunto del Estado los mismos programas asistenciales. Bueno, no funcionó o no funcionó tan pronto como debiera porque si es verdad que con el paso del tiempo en toda España al menos se han cumplido una serie de estándares, pero es verdad que durante muchos años vivir aquí o al otro lado de la frontera cambiaba tu situación. Acabo. Tenemos, a fecha de hoy, casi 11.000 trabajos científicos sobre rehabilitación psicosocial. El interés de la comunidad científica es evidente. Y veamos cómo es, sobre todo a partir del año 2000, cuando el desarrollo de investigaciones se ha desarrollado de forma exponencial. Y si esto es poco importante, es que tenemos más de 4.500 metaanálisis y revisiones sistemáticas. Es decir, trabajos en los cuales se intenta sintetizar para poner en la mano de los interesados las mejores conclusiones de todos los estudios. La comunidad científica reconoce que este es un tema que hay que dar las mejores
indicaciones y con la mayor rigurosidad, y por eso se está realizando esta investigación, que son en su inmensa mayoría con fondos públicos. Las investigaciones lo que nos están diciendo es que, como ahí nos indica Julio Martín, psicólogo de Murcia, que es el subdirector de salud mental, dice: el foco de la intervención, que inicialmente se centraba en los síntomas, se orienta actualmente a las limitaciones en su funcionamiento personal y a las consecuencias de esto en su nivel de autonomía y en su calidad de vida. Los síntomas no es que no sean importantes. Lo que pasa es que lo que tiene más valor para la persona no es que los síntomas sean más o menos, con la importancia que tienen. Es que lo que se haga acabe repercutiendo en su nivel de autonomía personal, en su funcionamiento personal, en su calidad de vida. La Organización Mundial de la Salud nos dice, en el año, creo que fue 21, que las intervenciones más eficaces con las personas con enfermedad mental son las farmacológicas, la psicoeducación, es decir, aprender a detectar cuando tu enfermedad te va afectando más o menos y cómo actuar en consecuencia, las intervenciones familiares, lo que Bon comentaba en el ámbito de la psicoeducación familiar, la terapia cognitivo-conductual y la rehabilitación psicosocial. En el trabajo sobre esquizofrenia y el trastorno psicótico incipiente, este es un documento de revisión de la Carlos III contratada por el Ministerio de Sanidad, por tanto un documento oficial, nos dice que el tratamiento de elección, es decir, el que debe de utilizarse en primera opción como del que se puede esperar los mejores resultados, es aquel que combine tratamiento farmacológico, intervenciones psicológicas, rehabilitación psicosocial. Eso dice un documento del Gobierno de España. Aquí dice muchas cosas. Esta es una revisión muy interesante que se ha hecho en el año 2011, en que Daniel Navarro revisa toda la investigación y saca y ofrece conclusiones sobre la atención. Y él lo diferencia tanto en la fase aguda, en la fase de estabilización y en la fase de estabilización y mantenimiento, cuáles son las intervenciones más importantes. Y de hecho, claramente en todas las trabajos y todas las revisiones de esos trabajos que se ha hecho, vuelve otra vez a aparecer la importancia de la psicoeducación de familiares y de la persona afectada, la rehabilitación psicosocial, además de la intervención farmacológica. Esta es la diapositiva que comentaba. En el año 2003, decía que desde el año 90 hasta el año 2000, 2010 había habido, ¿verdad? En esa diapositiva, el Gobierno de España nos dice cuántas tipología y número de plazas como mínimo debe de haber para la atención, lo mínimo, de personas con enfermedad mental grave. Y ahí indica cuántas debe de haber por 100.000 habitantes, como mínimo. Que esto no se cumple, no se lo voy a explicar. Pero el propio Gobierno de España reconoce que este es lo mínimo que tiene que haber, siendo consciente de que deja demasiada gente fuera, pero menos que esto ya es verdaderamente una situación técnicamente inaceptable, inadecuada.
Las diapositivas las vais a tener, ¿no? Las diapositivas las tendréis. Bien, conclusiones. Claramente la situación de las personas con enfermedad mental a lo largo de la historia ha cambiado. El tratamiento farmacológico y la rehabilitación psicosocial son 2 en 1. No todas las personas con trastorno mental grave lo necesitan igual cuantía, porque afortunadamente 2/3 de las personas con enfermedad mental grave, la afectación que la propia enfermedad tienen en su estado personal es menor que en ese último tercio, pero al menos en ese último tercio, este 2 en 1 es, como dice no sé quién, como el dúo dinámico, ¿no? Imprescindible. Sin uno, el otro hace lo que puede hasta que puede. Y cuando ya no puede, pues entonces mal. Y si es tanto esfuerzo el uno, juntos, además es más barato. Es que es más barato. Yo tengo bibliotecas enteras de estudios económicos sobre la efectividad del tratamiento combinado. Es que es mucho más barato. Porque ustedes no saben lo que cuesta un día de hospitalización, ¿verdad? Es mucho más barato. ¿Por qué no se potencia suficientemente? La inteligencia práctica no siempre se utiliza suficientemente, pero los datos dicen que el tratamiento combinado es inequívocamente más barato y ahorra dinero al erario público en cantidades incalculables. Ya no digamos en el bienestar y calidad de vida de las personas y de sus familiares. Ya no digamos. Pero es que incluso del erario público. Por lo tanto, reivindicar esto es simplemente reivindicar lo sensato, lo técnicamente más que acreditado. Y por lo tanto, como última conclusión, creo que ustedes hacen lo que tienen que hacer. ¿Pueden hacer más? Todos podemos hacer más. Todos pueden hacer mejor, pero están haciendo lo que tienen que hacer y eso está acreditado científicamente. Es decir, ustedes no están haciendo algo porque algo hay que hacer y no vamos a estar, decir, tenemos que conseguir que salgan de casa y que... No, 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 no. Yo no digo que eso no tenga importancia. Digo que además de eso, iba a decir por encima de eso, consideremos que no lo he dicho. Además de eso, están haciendo lo que científicamente toda la comunidad científica internacional dice que es lo que hay que hacer por bien de que las personas con enfermedad mental puedan decir, yo es que la verdad, casi en los últimos años casi me he olvidado que tenía un problema de salud mental. Gracias. Ahora, Luis Ángel, me toca hacer a mí el malo. Viendo la hora, con el interés que tenemos, eh, solamente nos da tiempo a 2 preguntas muy cortas, por favor. Sé que tenemos a un gran ponente, nos está dando mucha capacidad para reflexionar, pero el tiempo es valioso. Disculparme ser el malo. 2 preguntas. ¿Quién se anima? Una por aquí. Venga, esto parece la ruleta. Como a veces la información que recibimos, pues dice, pedimos consejo porque a veces no sabemos dónde acudir, qué fuentes son las más fidedignas. ¿Qué guía nos recomendaría o qué libro nos recomendaría a los que tenemos un paciente, un familiar con esquizofrenia, por ejemplo, con otra enfermedad? En mi caso, con esquizofrenia, ¿cuál sería la recomendación para poder documentarme de una manera fidedigna? ¿Un libro? Digo, es que lo de un libro no sabría muy bien cuál decir, pero bueno.
hablar con el profesional de referencia de tu familiar. Hoy en día, se sabe mucho más y por lo tanto, no solo es importante que tú sepas lo que tienes que hacer, sino que no suceda lo que hacen los niños que son los seres humanos más inteligentes que pisa este planeta, que es, si mamá no me deja, estoy pendiente de cuando llegue papá, me le cojo por banda y le pido permiso. Es decir, lo importante no es que tú sepas lo que tienes que hacer, lo importante es que tú, como familiar, en mi caso, yo, cuando así tenía que ocuparme. Y el profesionales que atendía a mi hermano, sumáramos en la misma dirección. Porque por muy bien que hagas tú las cosas, o los profesionales que atienden a tu familiar, si en un sitio y en otro no se empuja en la misma dirección, es como si el barco que está atado a puerto está mal atado y un viento de aquí o un viento de allá, si uno no, el otro le rompe contra la orilla. Tan importante como ir en la dirección adecuada es que todas las personas que están en la misma dirección empujen en el mismo sentido. Y como ejemplo, nosotros periódicamente tenemos reuniones con las unidades de salud mental, con los psiquiatras, etcétera, que atienden a nuestros pacientes. Y en los informes que les llevamos, porque claro, ellos ven X minutos, nosotros vemos todos los días. Los informes que les llevamos de evolución siempre tienen un punto final. Y es, te pedimos que en la próxima consulta refuerces esto o lo otro. Porque al final, lo importante es que aquello que en este momento es relevante, todos lo valoren como en este momento el punto hacia el que hay que dirigir la atención y los esfuerzos. Si hubiera alguna regla mágica, entiendo que lo mejor que te puedo decir es que es esa, porque además, precisamente si veíamos antes que la psicoeducación familiar, una de las cosas que están señalando es esa precisamente, la desunión, el criterio, en la forma, eso genera muy malos resultados. Esa es la varita mágica. Esa es la varita mágica. ¿Otra pregunta más? Si nadie pregunta, él se quedó antes con una cuestión por plantear. Regalo como un 2, 3. Yo quería comentarle, quisiera comentarle que sin ánimo de culpar a los demás o administrar culpas, ¿qué pasa con aquellas personas que han recibido una educación incluso en contra de su conciencia? Gracias. No entiendo la pregunta. Educación en contra de su conciencia. Educación en contra de su personalidad, en contra de su conciencia. Porque yo, por ejemplo, he pasado por distintos niveles educativos, incluso a nivel universitario, y no he podido desarrollar libremente mi personalidad. No he podido, perdón, es que estoy... No he podido desarrollar libremente mi personalidad. Ah, ya. Sí, una enfermedad de estas características a muchas personas se vuelve un elemento determinante que es más que la persona, la propia enfermedad, la que está continuamente llevando el día a día de esa persona, no hacia allá donde sus intereses, donde sus actitudes, donde sus capacidades, presumiblemente sería lo esperable, sino hacia donde el propio estado de la persona, condicionada por la enfermedad, le lleva. Yo no sé cómo te llamas. Mira, Alfonso, yo he tenido momentos en mi vida que no se les deseo a nadie. A nadie. Cosas que yo he pasado, no se las deseo a nadie. Pero yo vivo aquí y estoy aquí. Y mañana haré lo que pueda porque sea tan bueno como hoy o mejor. Yo no agradezco lo que pasé,
pero yo no voy a permitir que me condicione el hoy, ¿eh? ¿Es fácil? No. Es imprescindible. Y como es imprescindible, es mucho más importante que sea fácil. Está en tus manos, aunque no te lo creas. Habrá momentos en que parece que se te va más de las manos y habrá otros momentos en que parece que eres como ese jugador de cartas que haces maravillas con la baraja. Pero sigue estando en tus manos, con mayor acierto en un momento y con mayor desatino en otros. Tú solo vas a poder, ni tú ni yo. Yo no he llegado a ningún sitio solo. Correcto, correcto. Y eso es lo que todos, quizá en condiciones más fáciles que la tuya, pero todos, en mayor o menor medida, si quieren llevar una vida plena, si quieren tener una vida digna, si quieren tener una calidad de vida, eso es lo que tienen que apostar. Por días en que parece que todo es más fácil, con menos esfuerzo, se llega a donde toca ese día, y otros días en que tienes que poner lo que no esperabas ni de lejos. Pero no son las condiciones que vivimos las que mandan nuestra vida, son nuestras decisiones. Por eso es tan importante tener información rigurosa, porque así las decisiones serán mucho más acertadas. Y si tú aciertas en tus decisiones y luego las materializas, eso hace magia. Y si sus decisiones son inadecuadas, también hace magia. Lo que pasa es que es una magia totalmente negativa. Está en nuestras manos. Podemos conseguir mejorar nuestra calidad de vida. Y aunque a veces sea difícil de creer, porque el día ha sido aciago hasta más no poder, es que no tienes otra cosa que tu propia vida para hacerla lo más grande posible. Apóyate en personas que te quieran ayudar, imprescindible, prescindible, ¿eh? Discute de forma colaborativa lo que haya que discutir, pero al final hay que tomar una decisión, ¿no? No podemos estar toda la vida en un sí pero no. A veces hay que caminar y el propio camino te va demostrando hasta dónde es capaz de darte, y si no te da tanto como querías, pues igual hay que reconducir ese camino, pero sin lugar a dudas. Bueno, pues con esta reflexión y voy a subir aquí un poquito. Ven, Luis Ángel, ven un momentín por aquí. Lo primero que todo, quiero agradeceros a todos y a todas por estar con nosotros. Luis Ángel, muchas gracias por tu tiempo, Gracias. por venir a acompañarnos y una pequeña reflexión. Cuando te estaba escuchando, una cosa que me surgía, me venía a cada momento a la mente es la importancia del trabajo en conjunto, el trabajo interdisciplinario. Luis Ángel puso un valor, una cosa que es muy importante. No solamente trabajamos los profesionales de psicología, también trabajan los profesionales del área social. Entonces, toda esa parte para la mejora y la calidad de vida de las personas es primordial. Entonces, gracias por ponerlo en valor, gracias por traérnoslo a la mesa. Y ASAM te ha preparado un pequeño